Ok, bien, ya estamos de regreso aquí en Coloquio Cultural, de nuevo con ustedes. Miren, el país esta semana fue escenario en la Junta Agroempresarial Dominicana de un congreso internacional sobre la industria de la tilapia. Esa es una palabra que para el dominicano es como, no es extraña, pero es como denigrante. Sin embargo, la tilapia es uno de los peces que más proteína aportan y grasa saludable a los humanos. Aquí, en República Dominicana, somos una isla. Somos una isla. Estamos rodeados de agua por todas partes. Por lo menos la isla completa, la isla española, porque en el oeste nosotros, como República Dominicana, pues tenemos una frontera con Haití. Pero excepto esa frontera, nosotros en todo el norte, hacia llegar al este, y todo el sur, también hacia llegar al este, eso es costa. ¿Qué significa? Que nosotros estamos en medio del mar. ¿Y cómo es posible que un país que esté en medio del mar tenga que importar pescado? Usted va a cualquier lugar y se va a encontrar con que el pescado está consumiendo viene de otros mares. Entonces, eso te obliga a revisar la política pesquera, no solo del sector oficial, sino también del sector privado. Mira, nosotros producimos como isla el 25% del pescado que se consume aquí. El otro 75% tenemos que importarlo. Ahora, hay un gran nicho. Ya yo dije, toda la costa, toda la zona, es prácticamente rodeado de agua, estamos como país. Si no, revise el mapa y usted lo va a ver. Entonces, hay que revisar eso. Aquí nosotros tenemos visitas de unos 5 o 6 millones de turistas cada año. Y esos turistas consumen pescados y mariscos. Nosotros, los dominicanos, también consumimos una gran cantidad de pescados y mariscos. Pero tenemos la cultura del pollo. La cultura del pollo. ¿Y por qué yo digo la cultura del pollo? Bueno, porque yo no sé cuánto cuesta una libra de tilapia, pero llegó un momento que la gente daba hasta 120 pesos por una libra de pollo y lo más probable una libra de tilapia te costara 60, 70 pesos. Pero no está la cultura del consumo. Entonces, eso hay que comenzar a implementarlo. En las escuelas, a los muchachos, hay que enseñarlo. Lo que pasa es que aquí estamos enseñando al revés. Si cuando usted ve el sistema educativo de otros países, lo compara a los países desarrollados y lo compara con el de nosotros, usted dice, estamos enseñando al revés. Aquí tenemos una violencia extremada a todos los niveles. Usted no puede discutir con nadie en la calle, no discuta con nadie. Aquí todo el mundo anda un machete, un bate, un puñal, un revólver, una pistola. Y todos lo resuelven a pleito. Pero eso es parte de la cultura que nos van inculcando a través de la música, entonces el reggaetón, pero la escuela no hace su papel. Por ejemplo, aquí sacaron del currículo la enseñanza de moral y cívica. Aquí usted agarra a cualquier muchacho, cualquier universitario, y le pregunta cuáles son los derechos constitucionales y no saben. ¿Cuáles son los deberes como ciudadano que tú tienes? Y no saben. Y si usted va a la básica y le pregunta, usted hace un cuestionario sobre los símbolos patrios, y la mitad de los muchachos no saben cuáles son los símbolos patrios. El himno nacional. Pero todo eso, la historia de la bandera nacional, del escudo,
Pero todo eso porque no lo están enseñando en la escuela. Porque eso se enseñaba y a alguien se le ocurrió decirle, eso no era necesario. Los hábitos alimenticios. Eso también debe ir en la escuela, ir educando a los muchachos, y los mismos muchachos van educando a los padres. Dicen, mira, madre, pero espérate, ven acá, pero ¿y por qué tanto pollo? ¿Por qué no colocamos un día una tilapia? ¿Por qué no colocamos un día? O sea, no es un asunto de precio. Ahora, eso tiene que estar también sujeto a una política, yo dije anteriormente, a una política pesquera, tanto del sector oficial como del sector privado. ¿Qué me refiero a una política? Y recuerdo, o una expresión, cuando Peña Gómez aspiraba a presidente de la República, dentro de su plan de gobierno habían dos cosas interesantes. Y el PRM ha sido, y el PRD fue gobierno después de la muerte de Peña Gómez, y el PRM también, que son Peña Gómez su líder, son peñagomistas, pero no aplican nada de eso, muy poco del pensamiento de Peña Gómez y de su propuesta de gobierno. Por ejemplo, Peña Gómez planteaba una flota pesquera que funcionara como una cooperativa. Usted se imagina, nosotros no solamente debiéramos ser autosuficientes en el consumo de pescados y mariscos, sino también abastecer a los 5 o 6 millones de turistas que vienen cada año aquí y algunas islas del Caribe que consumen también mucho pescado. Nosotros debiéramos ser eso, una flota pesquera que funcione como cooperativa, que no la maneje el gobierno, por supuesto, aunque el gobierno sí, que procure el financiamiento, le sirva de soporte técnico, pero porque si se pone en mano cualquier cambio de gobierno se jodió eso. Pero además, Peña Gómez también planteaba un proyecto de reforestación con tamarindo. Por ejemplo, decía Peña Gómez, en la frontera se puede sembrar tamarindo. ¿Qué pasa? El tamarindo no necesita agua, la frontera casi nunca llueve, pero te va a servir de ir arborizando esa zona, pero encima de eso, con un tipo de planta que te va a desarrollar una agroindustria de jugo, porque a eso tú puedes colocarle otro tipo de cítrico, otro tipo de, digamos, chinola, otro tipo de cosas, y desarrollar una agroindustria en la frontera con una especie que usted la siembra y la deja sola, y con el tiempo eso se convierte en un árbol frondoso y en un árbol que los haitianos que les gustan picar todo no le interesa porque no sirve para carbón, pero sí te deja grandes beneficios y no necesita agua, que esa es otra ventaja. Pero ahí están, nosotros estamos diciendo dos propuestas fundamentales en este momento, porque tenemos un problema con el cambio climático, y si no, vean cómo están las playas nuestras llenas de sargazos, de toda esa maleza que viene del mar de sargazo y llega a nuestras costas, o está a toda la costa del Caribe. Pero nosotros, como tenemos tenemos playas que son nuestra parte oferta turística, tenemos la obligación de mantenerla limpia. Entonces, si nosotros contribuimos con la reforestación con frutales, resolvemos un problema alimenticio, resolvemos un problema de dinero, ayudamos al desempleo, ayudamos a que haya empleo en esta zona deprimida. Y sabemos que aquí en el país hay algunos proyectos camaroneros, pero no son suficientes, ni siquiera para cubrir la demanda local, mucho menos para desarrollar una gran industria pesquera que pudiera ser un éxito en el país y que no requiere ni una gran inversión, y otro problema, no produce daños ambientales, no hay que usar combustible, es muy mínimo,
el combustible que haya que usar, y se puede usar incluso combustible, como esas zonas están en la costa, cerca de la costa, se pudiera usar también, aprovechar la ola del mar, aprovechar los vientos o aprovechar el sol para tener energía renovable que no dañe el ambiente, proyecto pesquero, de estos no sé cómo le llaman, estos proyectos, lo he visto en los proyectos camaroneros, pero, también en proyectos de tilapia, en el que cierran una parte de una costa y ahí hacen una especie como si fueran invernaderos de peces, y ahí se reproducen, y luego cuando tienen el tamaño adecuado, pues entonces se colocan en el mercado. Tenemos la oportunidad, tenemos todo, la naturaleza nos ha dado todo para eso. Tenemos el mar, tenemos los peces en el mar, tenemos el viento para producir la energía eléctrica, tenemos el sol para producir la electricidad. O sea, la naturaleza nos ha dado todo. Solamente necesitamos la voluntad política y los recursos para desarrollar esos proyectos. O sea, convertir estas ideas en proyectos, y en proyectos que para el futuro nos genere recursos, nos haga cómplices del desarrollo. Y todo eso también con crear una política en las escuelas, incentivar el consumo de pescado, de este tipo de pescado. Pero hay un público cautivo, 2.8 millones de estudiantes que comen en las escuelas. Entonces, en vez de traerle pica pica de Finlandia o de Taiwán o demás, en vez de traerle todo eso, toda esa basura importada, pues vamos a darle tilapia que producimos aquí. Eso se pensó también, y lo pensó Hipólito cuando era presidente, y luego el presidente Medina continuó con eso, con los proyectos de conejo, de producción de conejo, en algunos, especialmente en los pueblos fronterizos, para que los muchachos, para aprovechar esa carne en los alimentos de los muchachos. Pues no sabemos en qué andan esos proyectos, pero eran unos proyectos hermosos, interesantes, y que contribuían al desarrollo y que contribuían a disminuir el nivel de desempleo en esos pueblos fronterizos, en esos pueblos vulnerables. Pero nada, las propuestas están ahí. Tenemos problemas en la producción de muchas cosas que nosotros podemos ser autosuficientes. O sea, parece que todo el mundo aquí nada más está pensando en el arroz. Y por eso incluso ahora tenemos un superávit de arroz. Qué bueno que tenemos eso, porque podemos colocar arroz en precios de dólares en el mercado internacional, especialmente en las islas del Caribe, que el transporte, por la cercanía, el transporte no es muy caro, nos saldría muy barato, pero sí tenemos por fin un superávit en algo en este país. Amigos televidentes, vamos a una pausa y en breve retornamos de nuevo aquí con ustedes en Coloquio Cultural.